Gracias, su señoría. Esta defensa debe solicitar desde ya la absolución de mi representado y en aplicación, por supuesto, al principio del indubio pro reo y aún más por cuanto mi cliente es inocente de los cargos acusados. Ya que, obsérvese, y así le he titulado, pues me he dado esa tarea de resumir a través de un título los alegatos de conclusión que presenta esta defensa de la siguiente manera: trágico y violento divorcio como causa de infidelidad de la progenitora culmina en historia de supuesto abuso sexual en venganza contra quien la descubrió. Y es así como, señor juez, hoy nos convoca la responsabilidad no solo funcional o profesional, sino también la responsabilidad moral de la conciencia, digámoslo así, jurídica, a través de su despacho, de la difícil situación de decidir sobre la inocencia o culpabilidad de un ciudadano, de un humilde labrador de la tierra y de un humilde cristiano. Quiero pues de antemano felicitar al señor fiscal y por tan dispendiosa labor de tratar de soportar una hipótesis que le expuso la parte denunciante. De igual forma, la apoderada de víctimas por su excelsa labor dentro del sistema y finalmente exaltar la labor del procurador judicial por su permanente intervención en el debate. Pero como es conocimiento de todos los presentes, su señoría, la sentencia, su decisión judicial, debe basarse en las pruebas practicadas en el juicio oral sobre lo efectiva y eficazmente probado. Y en ese sentido, haciendo una precisión fáctica y jurídica, se puede apreciar dentro de las pruebas practicadas que mi cliente es tan solo un humilde labrador de la tierra, que dista de las hipótesis de tener una personalidad o conducta proclive al delito, dista ostensiblemente de ser un victimario y aún más a la luz de los principios de la criminología, dista de tener las características pues de ser un presunto abusador sexual y máxime aún de una niña de tan solo 6 años de edad. Que por el contrario, pues obsérvese que mi prohijado viene siendo es la víctima de unos señalamientos injustos en represalia a conflictos familiares, entre primos, entre amigos o vecinos, por hechos ajenos o totalmente distintos a los que aquí se investigó, en donde fueron auscultados probatoriamente cuáles fueron los verdaderos móviles de la parte denunciante para armar toda esta entelequia en contra de mi representado, la cual pues aprovecha a la progenitora con esa posición dominante sobre la menor MJGR, cuya psique incluso es influenciada por una educación basada en el terror y con secuelas psicológicas marcadas por un hogar violento y disfuncional. En el presente caso se está utilizando entonces, señor juez, el aparato judicial al servicio de la venganza. Pero no esa venganza, digamos, legítima desde el punto de vista del derecho penal, de los fines de la ley penal, sino por el contrario, para vengarse de alguna forma de lo que sucedió realmente a la denunciante y que no son hechos delictivos, sino como consecuencia de inmiscuirse en la vida privada de la esposa de su primo, progenitora de la menor, presunta víctima, que es el único pecado que tiene mi cliente, pero no reprochable penalmente. Móviles que llevaron a la denunciante hasta el punto de alinear en la aversión a su menor hija, presunta víctima, en donde pues a su vez la propia accionante es quien viene victimizando psicológicamente a su propia hija, con hechos dentro de un imaginario que por su propia culpa están generando secuelas y trastornos complejos en la menor, tal y como lo asegura la misma psicóloga de la niña. La menor MJGR, por temor a su propia madre, decide repetir de manera memorizada
mas no libre y espontánea y de manera coherente, como cual libreto aprendido un relato inverosímil y falaz que ha orquestado su madre, como se ha evidenciado con la práctica de las pruebas en el juicio oral, tanto de la Fiscalía como de la defensa. Por tal motivo, señor juez, es de resaltarse pues que para poder condenar a un ciudadano encausado dentro de una investigación penal, dentro de un proceso penal, se requiere con certeza el conocimiento más allá de toda duda acerca de ese delito que se acusa y de la responsabilidad penal del acusado, con fundamento en las pruebas practicadas en el correspondiente juicio oral, por supuesto, como se ha mencionado aquí por los intervinientes, de conformidad al artículo 381 de la Ley 906 del 2004, en el inciso segundo, que es así que no podrá tampoco fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Esta defensa fundamenta estos alegatos, señor juez, en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, en lo relacionado de los derechos fundamentales que tiene mi representado, en especial a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al debido proceso, en consonancia a lo desarrollado legalmente por el artículo séptimo de la Ley 906 del 2004, ya que la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal en cabeza del órgano de persecución penal es que radica, y en cuanto a que toda duda que se presente en el debate probatorio durante un proceso penal se debe resolver a favor del acusado. Y finalmente, pues para proferir sentencia condenatoria, pues debe existir un convencimiento, una certeza de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda razonable. Es así que la defensa entonces motiva estos alegatos también de conformidad a lo preceptual al artículo 9 del Código Penal, su señoría, que para que la conducta, como bien lo mencionaban los intervinientes que me antecedieron, se requiere, como es de conocimiento de todos, que una conducta sea típica, antijurídica y culpable, y que la causalidad por sí sola pues no basta para esa imputación jurídica el resultado. Es decir, que la presunta conducta de este acusado, de mi representado, para que pueda considerarse o encuadrarse en el delito formulado en la acusación o los delitos, deben concurrir esos tres elementos del tipo penal, en especial los consagrados en el artículo 10, 11 y 12 del Código Penal, como es de conocimiento de todos. Y máxima aún también, por supuesto, alega esta defensa el principio de congruencia conforme al artículo 448 de la Ley 906 del 2004, que es la que debe imperar en la decisión de su despacho con mucho detenimiento, observando los hechos jurídicamente relevantes que fueron acusados y que tengan congruencia en lo probado para efectos de tomar la decisión siguiendo ese principio. Entonces el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en esa acusación, ni por delitos por los cuales no se haya solicitado la condena. Ahora, su señoría, para tratar de abreviar un poco estos alegatos a raíz de que mis antecesores han encontrado objetivamente y garantemente los argumentos probatorios y jurídicos y fácticos para solicitar la absolución, pues esta defensa le resta resaltar, su señoría, en primer lugar, circunstancias de tiempo, modo y lugar se concentran en un domingo por la noche a las 7 de la noche del año 2017, y aunado a ello cuando la menor iba para culto y en compañía de su prima Karen. Si observamos con detenimiento cada uno de los interrogatorios, escuchando y revisando nuevamente los audios con detenimiento de cada uno de los testigos, tanto de fiscalía como de defensa, aquí en primer lugar, señor juez, obsérvese que la menor precisa confusamente otra fecha de los hechos, que no constan en la acusación, pero para efectos del principio de congruencia, obsérvese el informe que realiza
en el interrogatorio al doctor Carlos Cediel como médico legista, que incluso es testigo de oídas para estos efectos, en el informe se transcribe y verbaliza dicho testigo que según la menor había indicado que fue la fecha de los hechos, el único episodio, el 1 de marzo del 2017. Pero obsérvese, señor juez, que para esa fecha, si observamos el calendario oficial de Colombia, el 1 de marzo del 2017 tampoco era un domingo, sino era un miércoles. Usted podrá verificar como hecho notorio nuestro calendario que el 1 de marzo del 2017 era un miércoles. Incluso el 1 de marzo del año anterior, el 2016, si se quisiera revisar esa fecha, era un martes y tampoco era un domingo. Terminando de generar más incoherencia y de generar un testimonio inverosímil, infortunadamente, alineado por la progenitora hacia la menor. Obsérvese que también para esos efectos bien precisa y recalca la menor que era un domingo cuando iba para culto con la menor, con otra menor, la niña Karen, que es prima. Y obsérvese que los domingos por la noche definitivamente fue probado, tanto por los testigos de la fiscalía como por la defensa, que no hay cultos en la iglesia en La Vereda, es un sector rural, en La Vereda, La Labranza del municipio de Ábrego, que es el lugar de los hechos que se circunstancia en la casa o residencia de mi prohijado supuestamente. Entonces se logró fue probar que hay culto es en las horas de la mañana, entre las 9 a las 12 del mediodía, 9:30, 11:30, tal y como lo indican repetidamente todos los testigos de la defensa, incluso en especial quien es encargado de la iglesia o su líder espiritual en La Vereda desde hace más de 40 años, como bien lo decía el señor fiscal, y corroborado también por la misma madre o progenitora de la menor denunciante, que eso es el horario del culto, donde realiza entonces una afirmación incoherente frente a lo acusado y declarado por la menor. Entonces, por el contrario a lo expuesto por la menor presunta víctima, se logró probar fue la naturaleza inverosímil de esa manifestación y que ella no asiste tampoco, señor juez, ojo con esto, que ella no asiste a culto con su prima Karen. Eso, porque así como se corroboró con los testigos de fiscalía y defensa, asiste con otros familiares, pero no asiste con su prima Karen. Tan es así que en el juicio, cuando escuchamos como último testimonio el interrogatorio de la menor Karen, así lo corroboró, que ella nunca ha ido con la menor MJGR. Y máxima aún que se han distanciado desde la separación de sus padres y que ha ocasionado otros problemas y conflictos familiares que ya nos referiremos en detalle a ello. En fin, no está probado ese hecho tampoco, dejando un mar, una laguna, sino un mar de dudas razonables sobre las circunstancias manifestadas en los hechos jurídicamente relevantes en la acusación. Entonces, a su turno se logró probar que mi defendido no frecuenta tampoco la casa de sus padres los domingos antes de las 9 de la noche. Obsérvese con los testigos que los domingos antes de las 9 de la noche, eso no está probado que mi prohijado haya estado en ese lugar. Y para el periodo de la fecha de los hechos, mi defendido se encontraba trabajando precisamente en el municipio de Acarí, otro municipio distante al municipio de Ábrego, diferente, de lunes a sábado, por supuesto, si se quisiera tratar de precisar fecha de los hechos durante esos días, que tampoco fue circunstancial la acusación y que presuntamente hubiesen ocurrido unos presuntos hechos para esos días de la semana. Así es, señor juez, que se logró probar que mi prohijado trabajó en una finca en el municipio de Acarí como agricultor, desde o para la época de los hechos. Reitero que la fiscalía pues, no logró probar con sus testigos y demás medios probatorios que mi defendido haya estado un domingo, ojo con esto, con la menor presunta víctima en el lugar de los hechos investigados, a la hora precisada de la acusación y menos la ocurrencia de las conductas penales que la denunciante endilga injustamente a mi prohijado. Si observamos, su señoría, aquí un aspecto importante para efectos del indubio pro reo, que ante el médico legista
el día 21 de diciembre del 2017, es decir, antes de la denuncia, días antes, se le realiza un examen sexológico a la menor, informe que fue verbalizado por el doctor Carlos Ediel Díaz Gómez en el juicio oral, informa que la menor fue, ella manifiesta que fue esa fecha, el 1 de marzo del 2017, un domingo por la noche. ¿Sí? Ya me refería a esa fecha, que no es un domingo, precisamente es un miércoles, y ya empieza a desmantelarse ese libreto aprendido por la niña, alineada por su madre. Ahora, la menor refiere en el relato los hechos ante el médico forense. Dice, hoy es 20 de diciembre del 2017 y el día en que el acusado me metió el dedo fue el 1 de marzo del año este que pasó. Más adelante responde a la pregunta, ¿cuándo el acusado te hizo eso, a qué hora era? Dice, como a las 7 de la noche. Obsérvese, señor juez, lo inverosímil de lo verbalizado por el doctor Carlos Ediel Gómez de acuerdo a lo recepcionado de la menor. Ahora establece un dictamen de la siguiente manera, dice la valoración sexológica que no encontró desfloración, no hay hallazgos de ningún tipo de lesión, ni interno ni externo, que hay un himen de forma circular íntegro, no dilatable, lo que indica que no ha habido desfloración. Ahora, en conclusión, frente a ese presunto acceso carnal abusivo, pues no hay evidencia científica que corrobore este hecho de cara a probarse la conducta acusada en el artículo 208. Por lo tanto, entonces solo resta controvertir la descrita también en el 209 como actos sexuales abusivos, que de hecho comparte esta defensa y coadyuva a lo que ha expuesto el señor procurador, porque es que imputar o acusar estos dos tipos penales pues es una forma de vulnerar el principio non bis in idem, porque está siendo enjuiciado dos veces por los mismos hechos presuntos que se investigan. Y pues no me referiré en detalle a eso, para lo cual solo coadyuvo lo expuesto por el señor procurador. Ahora, retomando un análisis detallado de cada uno de los testigos, tanto de fiscalía como de defensa, y voy a ser muy preciso en eso, su señoría, ya que algunos de sus apartes ya se han referido mis antecesores, y por celeridad, pues trataré de ser lo más conciso posible. Pero obsérvese que cuando se escucha el testimonio de la doctora Lady Karina Torrado, con 9 años de experiencia como psicóloga, y es psicóloga de la Comisaría de Familia de Ábrego, en su interrogatorio realizado el 16 de mayo del 2019, hace un concepto del estado de salud psicológica de la menor, y ahí comparto lo que decía la apoderada de la víctima. Dice, según lo analizado por MJGR, no presenta afecciones emocionales por los hechos vivenciados. ¿Sí? No presenta afecciones emocionales por los hechos vivenciados. Se hace orientaciones de cuidado y protección con la finalidad de mitigar los riesgos. Esto refiriéndose a los hechos que le acusan en contra de mi prohijado. ¿Sí? Frente a esos hechos no hay afecciones emocionales, así de sencillo. ¿Sí? Partamos de esa base científica desde la ciencia de la psicología. Pero a renglón seguido, la misma psicóloga sí manifiesta posibles secuelas psicológicas de los hechos previos a ese informe. Y entre paréntesis, y así lo manifiesta y lo verbaliza en el interrogatorio, dice violencia intrafamiliar y separación de los esposos. Es decir, que en conclusión, lo que esta menor tiene son unas secuelas psicológicas ocasionadas por sus progenitores, por su situación familiar tan lamentable y hasta violenta, provista incluso de altos alicoramientos de alcohol, de casos de infidelidad, de hechos que pues ya son circunstancias familiares pero relevantes para efectos de llegar a que sus secuelas psicológicas nada tienen que ver por los hechos que constan presuntamente en la acusación. Y llega como conclusión algo muy importante, señor juez, desde la ciencia de la psicología, a la conclusión de que la menor tiene inseguridad y miedos. Inseguridad y miedos. Situación importante para efectos de entender ese temor y esa vulnerabilidad de ser alineada
por su progenitoria para efectos de sus intereses. Pero frente a los hechos de presuntos abusos sexuales, pues no hay afectaciones emocionales ni psicológicas que permitan pues inferir una causalidad de existencia de que haya sido víctima de hechos como los de abusos sexuales en esta menor, por cuanto nunca existieron, señor juez. En otro interrogatorio de la madre de la menor MJGR, obsérvese su señoría algo inverosímil y hasta contradictorio, incoherente. Y lo mismo el interrogatorio analógicamente de la menor MJGR y de la denunciante y la tía de la menor. Se contradicen ostensiblemente, su señoría. ¿Y en qué se contradicen? Aparte de ese interrogatorio dice: yo estaba trabajando, mi hermana me llama y me dice que me acercara. Pero si hacemos un salto, su señoría, al interrogatorio de Yurbi, Yurbi dice que la llamó fue el esposo de ella. Y así lo manifiesta y lo asegura en el contrainterrogatorio, como lo dice Lady. Lady dice: mi hermana me llama y me dice que me acercara. Pero la hermana Yurbi dice que llamó fue el esposo de ella porque ella no tenía minutos. Entonces, su señoría, eso es un detalle importante a la luz del artículo 403 y 404 de la ley 906 para efectos de ser valorado. A renglón seguido dice, insiste: yo estaba trabajando en una finca cerca de la casa. Yo estaba trabajando en una finca cerca de la casa, pero en la acusación dijo que estaba en Ábrego. Situación que el municipio de Ábrego, el casco urbano, es totalmente diferente a la finca cerca de su casa. ¿Sí? Una finca en el sector rural es diferente, los dos sitios, generándose también una inconsistencia en su versión. Insiste que su hermana fue la que la llamó. Dice: mi hermana fue la que me llamó. Ella estaba en su casa, finca La Lombricera. Que la niña era acompañada con una sobrina. Es decir, no va acompañada de ninguna Karen, como consta en la acusación y como en cierto momento lo manifestó. Y que se encuentran con su mamá allá en la iglesia. La iglesia queda en la entrada de la vereda, como unos 100 metros. Bueno. Ahora, obsérvese que la propia madre de la menor, cuando se le pregunta sobre cómo era la relación con mi defendido, ¿sí? ¿Cómo era la relación? Ella se limita a decir, muy evasivamente por cierto, ella responde: por problemas con el papá de la menor, ¿sí? Corroborando que sí hay unos conflictos entre mi prohijado, entre el papá de la menor y con ella, haciendo una versión cronológica y coherentemente de soportar la teoría del caso que expuso esta defensa en su oportunidad. Y se comprueba los antecedentes o móviles que llevaron a usar una falsa denuncia en contra de mi poderdante y teniendo coherencia lógica con los demás testigos de la defensa. Sin embargo, es de observarse, su señoría, que frente a los hechos jurídicamente relevantes acusados, ella no es testigo presencial, es un testigo también de oídas. Ella dice que el culto ya baja en las mañanas, ¿cierto? Fue demostrado que ella dice que fue en el domingo en la noche, que cuando iba para culto, y que no iba acompañada de nadie, ahora manifiesta en el interrogatorio. Contradice incluso lo que su propia madre dice y lo que el líder espiritual dice. Sí, el señor Neira. Dice que no estaba nada, que ella no iba con nadie a culto. Y obsérvese, su señoría, cómo está la situación que ella dice que fue en la noche, ¿sí? Situación pues que ya sabemos que eso realmente, los cultos en la noche no ocurre, y además que esa casa tampoco permanece sola. Pero finalmente entonces, si observamos todos estos testimonios de MJGR, en su interrogatorio manifiesta algo muy contradictorio, porque ella dice que el día 27 o 28 de diciembre, para esa fecha fue que mi hermana, que ella me había llamado en la noche para que cuidara a la niña, o sea, para esa fecha, 27 o 28 de diciembre, que ella me había llamado en la noche para que cuidara a la niña, que le pregunta a la niña que le dijera que qué era lo que el acusado tenía en la cintura,
Yo empecé a preguntarle hasta que la niña me comentó, dice ella. Fue mi mamá que me llamó a que le preguntara a la niña qué le había pasado. O sea, contradice incluso lo que dice la propia madre de la menor, porque ella dice que le había comentado directamente a Yurbi sobre las circunstancias. Pero además de eso habla de que le preguntara qué era lo que había visto del acusado, que él le había dicho que le cogiera la yuca y que le había metido los dedos. El día 27 o 28 de diciembre me enteré entre las 9 y las 10 de la mañana. O sea, ella refiere que para el 27 o 28 de diciembre fue que se enteró entre las 9 y las 10 de la mañana lo que presuntamente había hecho mi prohijado. Y mire lo incoherente, porque es que ya el 21 de diciembre, es decir, como 6, 7 días antes, a eso que ella se entera, fue que se hizo una valoración sexológica. O sea, aquí hay unos días distantes como para no memorizarlos, máxime aún que son días posteriores al día de Navidad, al día 24 de diciembre como fecha relevante para efectos de hacer cronología en la memoria. Entonces esto resulta aún más inverosímil dentro de los testimonios que se han practicado. Y ella dice que el 27 o 28 de diciembre del 2017 me enteré entre las 9 o 10 de la mañana, me dijo que él le había dicho que le tocara la yuca en el cuarto de él, que le había metido los dedos. En la denuncia dice que el día en que la niña le contó fue el 20 de diciembre, su señoría. O sea, estos son días posteriores, reafirmando con estas incoherencias como cuando ya una mentira se vuelve insostenible. Cuando se dicen mentiras, una vez es imposible repetir los mismos detalles, saliendo así a flote la verdad. Y ella continúa diciendo que ella en sí, o sea, que la menor en sí no le decía ni día ni fecha, no le decía mayor cosa. Yo le preguntaba a ella, pero no me decía. He ido para allá, pero no sé, el cuarto de él o de la esposa. Ahora, la niña iba allá porque todos somos familia, allá van más niños, pese a que ella incluso vive distante, este testigo, de su hermana y de la menor. Así lo reconoce en su interrogatorio. Y situación esta falsa por cuanto no se frecuentan desde hace mucho tiempo atrás a los hechos entre la madre y la menor, denunciantes, y mi prohijado y su familia, a raíz de la separación que ocurrió entre los progenitores de la menor. Pero aún así este testigo dice, yo no vivo con ellos allí, yo no vivo cerca. La niña en sí no me contó. Entonces esto genera bastante duda, su señoría, ya que este testigo tampoco frecuenta a su hermana, así lo manifiesta, ni tampoco vive cerca. Aquí lo que se puede probar, su señoría, es que al fin y al cabo la niña no le contó nada, además tampoco ella ni vive con su hermana y como tampoco vive cerca, es una testigo poco creíble. La niña, pues lo que sí se logra probar es que la niña va a la iglesia, ahí va a la Alianza, en la vereda La Labranza. La iglesia queda como a 3 minutos a pie, dicen. Va con mi mamá y con una tía que se llama Lady, pese a que la niña dice. Y otro aspecto importante es lo que el doctor Carlos Ediel Díaz Gómez verbaliza del informe, ¿no? En el interrogatorio. Él dice que aspectos importantes, dice, eso ocurrió antes de que yo estudiara, dice la menor supuestamente en ese informe, en esa recepción de su informe. Yo no me acordaba, pero mi tía me dijo qué era lo que me hacía el acusado. Y ahí fue cuando me acordé, dice ella. Mi tía me preguntó eso ayer, hoy 21 de diciembre del 2017. El acusado me dijo, ¿dónde está la yuca? Y como yo no quise hacer nada, él me cogió mi mano derecha y me hizo así. Muestra movimiento con la palma derecha sobre el estómago, su señoría. Así quedó en el informe, sobre el estómago. Y dice la menor, y yo sentí que eso era el pipí. Mi mamá me enseñó esa palabra en estos días. Yo lo sentí, pero no vi nada. Él después me dio monedas me dio 2 monedas que eran de 200 pesos que me alcanzaban para chitos. Las monedas se las di a mi mamá y le dije que me las había encontrado en el piso. Entonces observe, su señoría, cómo fue en este interrogatorio, cómo se muestra también lo influenciado o lo influenciable que fue la menor para decir cosas y palabras que la misma madre le había dicho. Además que tampoco fue corroborado ese aspecto monetario de las supuestas 2 monedas de 200
que también constan en la acusación, su señoría, situación fáctica que tampoco fue probada. Y mire cómo la menor sí puede relacionar muy bien las jornadas diurnas o nocturnas, ¿sí? Si observa, dice que hoy es 20 de diciembre del 2017 y el día en que el acusado me metió el dedo fue el 1 de marzo del año que pasó. Y mi mami no sabía nada del año ese que me metió el dedo. ¿Ahorita qué hora es?, le pregunta el doctor Cediel. Dice, como las 10. Y la hora real eran las 10:23, es decir, muy cercano. O sea, sabe muy bien las circunstancias de tiempo, sabe muy bien los horarios, esta menor. Y enseguida le pregunta, cuando el acusado te hizo eso, ¿qué hora eras? Dice, como las 7 de la noche. Con toda seguridad lo manifiesta. Para efectos de poder, digamos, entrever que sí tiene la certeza en los horarios de la noche y del día, para efectos de no haber tenido claro que en la noche no hay culto, cuando iba y ocurrieron los hechos. Obsérvese finalmente, su señoría, algo que coinciden todos los testigos de la defensa, y voy a resumirlos todos en los siguientes aspectos que fueron probados por los testigos de la parte defensiva. Se logró probar por parte de todos los testigos que el acusado no vive solo, que el acusado vive en la vereda de la Labranza, sí, por supuesto, pero que está en duda si estaba para esas horas de las 7 de la noche, ya que se acostumbraba por parte de los domingos a esas horas jugar en una cancha en el municipio de Ábrego, donde departían después del deporte incluso algunas cervezas o algunas bebidas, y nunca ese sitio permaneció en soledad o de manera solitaria. Además que para esa fecha mi prohijado trabajaba en el municipio de Acarí y que regresara los fines de semana. Sin embargo, los domingos, antes de las 9 de la noche, él siempre jugaba fútbol, departía con sus amigos, incluso departía con el propio padre de la menor, y al cual pues ocasionó en medio de estos encuentros ciertos comentarios de la presunta infidelidad de la madre de la menor, que posteriormente era ocasionado unas lesiones, unos golpes bastante lamentables en presencia de la propia niña y los demás hijos, que eso fue lo que asumió de manera vengativa por parte de la, digamos, por parte de la denunciante en contra de mi propio. Se logró verificar, y también con otros testigos de la defensa, que la niña le tiene miedo a la mamá, que los niños precisamente eran maltratados por su mamá, que los niños, que la niña le tiene miedo a la mamá, y que la niña una vez le dijo que la mamá le pegaba. Entonces, situaciones importantes para efectos de entender la alineación de lo que está sucediendo en este caso. Pues se logró probar que le tenía muchísima rabia a mi prohijado porque decía que él se metía mucho en la vida de ella. Que esas circunstancias, cuando mi prohijado llegaba y le comentaba de esas presuntas infidelidades de la denunciante, fue lo que desató el divorcio, desató la separación denunciante, y que esa separación y esa lamentable, digamos, fin de ese hogar, pues fue lo que reprochó siempre mi prohijado, porque lo trató, entre términos coloquiales, como un chismoso, como un sapo frente a las circunstancias. Entonces aquí hay dudas bastante considerables en cuanto a la fecha de los hechos como circunstancias de tiempo, por lo tanto la inexistencia de esa conducta, que no hay cultos entre semanas y menos los domingos en la noche, que mi prohijado hubiera, o que la presunta víctima haya frecuentado el lugar de los hechos para esa fecha, por cuanto había serias divisiones familiares para que se visitaran y permitiesen los niños jugar en ambas residencias. Que mi prohijado estuviera en su casa para la fecha de los hechos, hay serias dudas razonables, hay incoherencia y además no secuencia lógica de lo denunciado y lo realmente sucedido en este caso. Además no hay secuela psicológica, como ya lo mencioné, y no se probó tampoco que supuestamente la niña estaba con su prima Karen momentos previos a los hechos, y menos que fueran para culto en su compañía. Se comprueba que asistía con otras personas. La misma menor MJGR declaró
que presuntamente iba a cultos en compañía de ¿quién? De nadie, dice ella. Sin embargo, su madre y su tía aseguran que era con una tía. Que el acusado tenga un comportamiento aberrante hacia los niños, eso hay serias dudas sobre esa circunstancia, importante de valorarse, que ni tan siquiera la típica personalidad del comportamiento presuntamente obsceno pues no existe dentro de este caso, y menos hacia los menores. Ahora, obsérvese que la menor no hace un relato libre, espontáneo, por cuanto se observa que sabe la palabra pipí fue días después de la declaración que rinde ante el médico legista, que la misma mamá es la que le dijo esa palabra, que ella insiste en que aparentemente le cogieron la mano derecha y se la puso al acusado fue en el estómago, supuestamente, situación confusa, manifestándole que ahí estaba la yuca. Las versiones iniciales no fueron corroboradas en versiones tampoco posteriores, mientras que la niña dice que los hechos fueron el 1 de marzo del 2017. No hay precisión en esa fecha, pero no se probó dicha circunstancia tampoco. La madre sí dijo que fue en esos días recientes a la denuncia, habiendo incoherencia entonces como quien trata de sostener una mentira. Todos los testimonios de la fiscalía realmente o de la parte denunciante son contradictorios, inverosímiles y no hay coherencia frente a los hechos jurídicamente relevantes que constan en la acusación. Lo que sí se evidencia son los móviles de venganza. Hay móviles de venganza de esta ciudadana de denunciar a mi prohijado porque éste le decía a su esposo que su esposa le era infiel. Por consiguiente, pues lo que se evidencia es que los móviles de denuncia son un mecanismo de venganza, porque presuntamente veía a mi prohijado, porque mi prohijado veía que salía supuestamente, como dijeron los testigos, con otros hombres diferentes, a su primo y amigo. Eso fue lo que motivó la separación de esa pareja, y que al enterarse de dichos comentarios, estando por lo general en alto estado de alicoramiento, es que le propinaba unas duras golpizas a la progenitora y posteriormente como expareja. Motivo este que influyó ostensiblemente, como lo dijo el señor procurador, que posiblemente llenó de odio a la señora Lady Joana Reyes para influenciar a su hija y usar el aparato estatal al servicio de su venganza. Esto sin medir las consecuencias psicológicas en la menor para decir hechos delicados de abuso, que por el contrario la propia madre es la que está victimizando a la menor al hacerle creer a una niña de 6 años que esos hechos presuntamente ocurrieron. Esa información fueron de tal magnitud que ocasionó esa separación, sumado a ella un hogar lleno de infidelidades y de violencia intrafamiliar. Finalmente, los intentos que hizo de tratar de hacer ver como un violador o abusador, incluso no solo de su propia hija, sino de varias niñas de la vereda. Así usted podrá corroborar con quien fuese su mejor amiga por mi prohijado, situación que ella misma corroboró con su hija y observa que todo eran mentiras. No hay traumas sexológicos ni psicológicos por un presunto abuso sexual. Por otra, finalmente, pues con las pruebas estipuladas se evidencia pues los constantes conflictos que ha tenido la denunciante con mi prohijado y su familia, evidenciándose coherentemente que todos los conflictos que vienen de vieja data es a raíz de esas intromisiones de mi prohijado. La fiscalía entonces, así señor juez, pues, no tuvo otro camino sino que pedir también absolución, al igual que la apoderada de la víctima, y así se entiende también de la intervención de la Procuraduría Judicial, ya que no se pudo derrocar la presunción de inocencia de mi prohijado, y máxima aún aquí de resaltarse, señor juez, para efectos de las consideraciones o de la parte emotiva de su decisión, es la entrevista forense que se le realiza a la menor. Porque conforme a la ley 1652 del 12 de julio del 2013, ordena que deben realizarse en cámara Gesell. Y al menos pues se deje registro en audio, a no ser que se pudiera hacer un sitio más o menos acorde, y eso brilla por su ausencia en esa entrevista forense que le hicieron al menor, para darle más credibilidad a ese testimonio, brilla por su ausencia este debido proceso en aras de darle esa credibilidad al testimonio de la menor, y es así como aquí traigo a colación, su señoría, en una sentencia donde fuimos también abogados defensores, que incluso también fue una decisión que tomó en primera instancia el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Ocaña, pero que infortunadamente tocó para la defensa y la Procuraduría Judicial que apelar al Tribunal Superior de Cúcuta,
para que se revocara esa decisión, ya que en primera instancia habían condenado a mi representado, pero en segunda instancia el magistrado ponente Juan Carlos Conde Serrano, en sentencia de fecha 14 de agosto del 2018, acta número 312, decide revocar la decisión de primera instancia, declarando inocente a mi prohijado, siguiendo la apelación del procurador judicial, que de manera acuiciosa presenta la apelación, y este servidor también, donde en sus apartes en dicha sentencia refiere lo siguiente: se observó en la interrogadora de la menor en el juicio cierto direccionamiento de las respuestas, con la evidente presencia de la madre, oyéndose susurros en la diligencia, lo cual implica una contaminación del relato, por cuanto, y resalto esta parte, señor juez, por cuanto no se recibió en un recinto adecuado para ello, como sería la llamada cámara de Gesell. O si bien no se contaba con el recinto adecuado, debió procurarse por parte del juzgador el control del interrogatorio y garantizar su recreación posterior. Es decir, exigiendo, por supuesto, el Tribunal Superior de Cúcuta en sala penal que debe también seguirse esa ley 1652 del 12 de julio del 2013 para efectos de tomar una entrevista forense a una menor. Finalmente, debo traer a colación la sentencia CSJ 2011-35080 en la página 25 precisamente del proceso radicado 40455 del 25 de septiembre del 2013, Sala Penal, magistrado ponente José Luis Barceló, que a grosso modo se refiere a lo que el testimonio de un menor debe valorarse conforme a la apreciación del testimonio y los requisitos que así lo exige el artículo 404 de la ley 906 del 2004. Es decir, que los menores precisamente también pueden llegar a mentir, y para corroborar esas circunstancias se debe valorar íntegramente a todas las pruebas practicadas dentro del juicio oral, teniendo en cuenta, por supuesto, los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente la naturaleza del objeto percibido. Entonces, es así que también, su señoría, puede haber una alineación parental por parte de la progenitora para vengarse del acusado, conforme a ese artículo y vida. Y de igual manera, todos estos conflictos corroborados con las pruebas estipuladas entre Fiscalía y Defensa. En ese orden de ideas, la defensa, su señoría, solicita que se aplique el principio, principalmente, valga la redundancia, el principio del indubio pro reo, resolviéndose todas estas dudas a favor de mi prohijado, y más que eso, su señoría, obsérvese que se ha por el contrario demostrado la incoherencia y lo inverosímil y lo falaz de los testigos que han denunciado, en especial pues las contradicciones entre la menor MJGR, la madre de la misma y los demás familiares. Todo porque los móviles eran de una venganza, de una infidelidad que terminó en un divorcio violento. En ese orden de ideas solicito, su señoría, a raíz de la inexistencia también de esos hechos investigados y siguiendo esa congruencia de la acusación, se absuelva a mi prohijado de los cargos formulados en su contra. Muchas gracias, su señoría.